en el capítulo 21. Estamos en el lugar más especial. ¿Y por qué, hermanos, si no está tan lujoso? Porque aquí hay promesas de Dios. Y porque aquí nos reunimos, hermanos, para alabar a Dios. Ese es un privilegio, es parte de las misericordias que Dios tiene para con nosotros. Es una oportunidad. Gloria a Dios. Porque fuera, hermanos, dice Dios, ¿de qué le sirviere al hombre si ganare todo el mundo, pero al final perdiere su alma? Gloria a Dios. Si está conmigo, hermanos, en el capítulo 21 de los Números, del verso 4 en adelante, la serpiente de bronce, dice ahí. Amén. Entonces vaya conmigo y leemos esa escritura hasta el verso 9. En el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Señor Jesús, le damos muchas gracias por su pueblo, porque usted es el que da vida. Le doy gracias a mi Dios por esta enseñanza desde antes de comenzarla, por su misericordia, porque yo sé que es usted, mi Dios, el que me la dio para que la trajese a su pueblo. Aleluya. Ahora le pido la libertad necesaria, el poder, mi Dios, para traerla de la manera que usted quiere que la traiga. Así trabaja en mí y así trabaja en cada uno de nosotros, mi Dios, para salir edificados en su palabra. En sus manos le pongo a mis hermanos y en sus manos me pongo yo. Sea para gloria suya y para bendición de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar alabando a Dios. Gloria a Dios. Dice el texto: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Amén. Yo le he puesto como título a esta enseñanza, hermanos: las serpientes no son el problema. Paz de Cristo. Si están todos atentos, hermanos, nos vamos más rápido. Bueno, aunque no nos vamos más rápido, porque lo que quiero es hacer un espacio para que la presidenta y el presidente, dejarles unos minutos para ellos. Amén. Pero si los veo que no están atentos, pues tengo que volver a repetir, como el maestro en la escuela. Amén. Pero si están todos atentos, hermanos, la enseñanza, hermanos, va a fluir. Amén. Me sorprende, hermanos, cada enseñanza que Dios le dio al pueblo de Israel, y me sorprende cada enseñanza que Dios nos da a nosotros. No hay mejor maestro que Dios, hermanos. Cosas que ni se imagina uno qué va a hacer Dios en ese caso o cómo las va a hacer. Las serpientes no eran el problema. Y usted y yo sabemos que las serpientes ni eran ni son el problema.
Las serpientes eran meramente un símbolo, amén, que Dios tuvo que hacerlas para hablarles, para mostrarles. Y les dio una enseñanza, hermanos, que yo me quedo maravillado cómo la hizo Dios y la sigue usando a través del Nuevo Testamento. Una enseñanza hermosa que en esa ocasión les dio a ellos, pero que escogió este día, hermanos, para volvérnosla a dar a nosotros. Y decirnos que las serpientes no son el problema. Hay otros problemas, hermanos, que hoy vamos a descubrir. Esta enseñanza, hermanos, la quise hacer, o Dios me la dio, como continuación de lo que les prediqué el viernes. Algunos estaban medio serios, medios pensativos, pero cada uno de ustedes sabe que lo que yo les prediqué es palabra de Dios. Es el evangelio, hermanos, puro. Si quieren palabra de Dios verdadera, esa es la palabra de Dios de salvación, hermanos. Y yo pienso que nos hace bien oír la palabra que necesitamos para fortalecernos en la fe. Pero como los mandé así tan tensos, yo sé que esta enseñanza, hermanos, les va a ayudar a sentirse mejor. Amén. Porque sentimos en la enseñanza pasada como que está difícil entrar al cielo. Pero en realidad no está difícil. A veces nosotros, nomás nos hace falta entender el cuadro, hermanos, para poder caminar. Y el pueblo de Israel estaba batallando, hermanos, y tenía un problema el pueblo de Israel. Pero no era el problema ese de las serpientes. Las serpientes las envió Dios para hablarles. Las serpientes las habló Dios para hablarles. Y voy a hacer énfasis en lo que le contesta Dios a Moisés. Amén. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, Jehová las envió, fíjese, que mordieran al pueblo. Amén. Que mordieran al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, dice, ¿cómo se le ocurre a Dios, hermanos, lo hermoso de nuestro Dios? Primero les manda las serpientes y luego les manda este remedio tan especial. El remedio para esas mordidas de serpiente, las serpientes no las voy a quitar. Ellos querían que les quitara esas serpientes, así era la petición. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite, esa era la petición, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. La petición es clara del pueblo, hermanos. Reconocemos que pecamos contra Dios, que pecamos contra ti, Moisés, pero estamos recibiendo nuestro castigo. Dios nos envió estas serpientes que eran muy venenosas, mataron mucho pueblo. Y ahora vienen con la petición a Moisés: pídele a Dios que quite estas serpientes. Pero Dios no las quitó. Como tampoco las ha quitado en estos días, hermanos, esas serpientes. Le dice a Moisés: esas serpientes no las voy a quitar. O sea, no le dijo, pero con lo que hizo, le dijo que no las iba a quitar. El remedio no va a ser quitar las serpientes. Dios tiene planes, hermanos, donde va a mostrar su poder, su autoridad, su dominio, su amor, de otra manera mejor que la que usted y yo pensamos.
Porque si les hubiera solamente quitado las serpientes, hermanos, ellos no hubieran entendido lo que él les quería decir. Entonces él le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. ¿Y será que cualquiera que fuere mordido por una serpiente, lo único que tiene que hacer es mirar a la serpiente que tú vas a hacer y vivirá? Y Moisés se hizo la serpiente de bronce, la puso en un asta, y dice la Biblia que cualquiera que era mordido por la serpiente y miraba hacia la serpiente de bronce, vivía y ya no moría. ¿Qué le está diciendo Dios a usted en esta tarde, hermanos? Que el problema no son las serpientes, y sobre todo que Dios tiene toda autoridad contra serpientes venenosas, y que Él tiene el remedio de la manera que usted menos se lo imagina. Que Él es el Todopoderoso. Él puede hacer lo que Él quiera y como Él quiera. Tú no tienes, ni siquiera no te tengo que quitar las serpientes. Sencillamente con que mires a la serpiente que yo voy a poner, esa va a ser tu medicina. Porque nuestro Dios es nuestra medicina. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Pero ¿qué nos está diciendo aquí, hermanos? ¿Cuál era el problema que tenía Israel? ¿Por qué estaban renegando, hermanos? ¿Por qué renegaron contra Dios y contra Moisés? Por una sola razón. Dios nos lo ha demostrado muchas veces y tiene que seguir haciéndolo por nuestra poca capacidad de entender, y Él tiene que ir formando en nosotros el conocerle y el creerle. Y ellos no habían terminado de conocerle y de creerle. Entonces, cuando uno no ha terminado de conocerle y de creerle, hermanos, voltea para acá y voltea para allá, y empieza a pensar cosas, y empieza a no sentirse seguro, y empieza un montón de cosas que nos vienen a la vida. Todo, hermanos, por no creerle y confiar en Dios. Ese es el problema que ha habido en la humanidad, en el pueblo de Dios antes, y ahorita es el problema que está habiendo en la iglesia. Lo quiero llevar al capítulo 3, donde la Biblia es el lugar donde yo encuentro que vuelve a recordarle a Nicodemo, el Señor Jesucristo, esas serpientes. Y ahora lo dice más claro. Tan claro que hasta yo lo entendí. Amén. Está hablando el Señor Jesucristo con Nicodemo en el capítulo 3, y ya para terminar le dicen del verso 14 y 15 a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, no se imagina todo lo que dice a mi vida esos dos textos. Me abre los ojos, me afirma, me da confianza, pero es mucho lo que hacen esos dos textos en mi vida. Y le recuerda a la serpiente en el desierto. Y dice: así como fue levantada esa serpiente en el desierto, Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que igual como volteaban a ver esa serpiente en el desierto y vivían, así voltean a ver al Hijo del Hombre y vivan. Ahora el verso 15, hermanos, ese verso es el más grande. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que si alguno cree en él, para que el 10% de los que creen en él
Para que el 50% de los que creen en Él, no. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Así que no me diga que usted piensa que se puede perder. Así que no me diga que usted no pudo y que se va a perder. A mí aquí me dice el Señor Jesucristo que todo aquel que cree en Él no se pierde. ¿Me está entendiendo lo que estoy leyendo, hermano? Todo aquel que cree en Él no se pierde. Al contrario de perderse, todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Una sola cosa nos está pidiendo Dios. Una sola cosa. Que creas en Él. No, a mí no me está pidiendo mucho Dios, hermanos, ni a usted tampoco. Todo aquel que cree en Él no se puede perder. Lo único que necesitamos los seres humanos para ser salvos y para entrar a las mansiones celestiales es que creas en el Señor Jesucristo. Esa expresión se repite y se repite y se repite en la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna y no vendrá condenación, dijo el Señor Jesucristo, mas pasó de muerte a vida. El único requisito, hermano, que se repite una y otra vez es que el que crea en Él tiene vida eterna. Lo único que usted tiene que estar seguro es que cree en Él. Hermano, es que cuando uno cree de verdad, no se puede quedar quieto sin hacer lo que tiene que hacer. Cuando le fallamos a Dios, cuando no le obedecemos, cuando no le servimos, hermano, quítese de argumentos, quítese de justificaciones. Lo único que le está pasando es que no ha creído en Dios. No hay otra razón. Porque todo el que cree en Él, hermanos, tiene vida eterna. Todo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la Biblia nos repite una y otra vez que el justo vive por fe. Cada día. Es la fe, hermanos, en Dios la que nos mueve. Y si de veras tu fe es grande en Dios, hermano, no estás quieto hasta que haces lo que Dios te dice. Ahora, que si ya oíste lo que Dios te está diciendo y no lo haces, no me digas que le crees. No me digas que tú le estás creyendo a Dios. No le estás creyendo a Dios. Por eso haces eso y por eso no haces lo otro. Porque no le crees a Dios. Hermano, que yo tengo este carácter, que yo tengo esto, olvídese de todo eso. La fe, si de veras lo cree, lo va a moldear. Y usted va a ir teniendo que dejar eso y cambiar cada detalle. Y cada uno de nosotros, y desde que comenzó la predicación de la palabra de Dios, hermanos, los que creían en el Señor Jesucristo, dejaban todo lo que tenían que dejar, porque creyeron de verdad. Lo único que tienes que hacer es conocer su palabra y creerla. El escritor de Hebreos dice, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero me gusta lo que dice enseguida. Porque por ella
alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? ¿Por qué alcanzaron buen testimonio? Porque tenían fe. Si tú quieres tener buen testimonio, necesitas tener fe. Si no tienes fe, no vas a poder tener buen testimonio. La fe es la fuerza, hermanos, que nos mueve. Los hombres de fe, hermanos, en la Biblia nos demostraron, caminaron adelante de nosotros para que nosotros vamos detrás mirando, que creyendo en Dios se enfrentaron, hermanos, a todo lo que hizo falta enfrentarse. Por fe. Todo el camino, hermanos, desde que Dios empezó a obrar en Moisés y en Aarón para que hicieran las señales, todo el camino en el desierto era lo que Dios le venía mostrando a su pueblo: conóceme y cree en mí. Que no hay agua, que no hay comida, solamente cree. Que ya llegamos enfrente del mar y Faraón con su ejército viene detrás de nosotros, solamente cree. Solamente cree. Y Dios se molesta y se enoja cuando nosotros no le creemos. ¿Usted quiere que Dios se moleste con usted? No le crea. Y eso le va a molestar a Dios. Por eso les mandó serpientes venenosas, porque no querían creer en Él. Y por eso seguimos batallando con un montón de cosas nosotros, porque no creemos en Dios. Es triste, hermanos, pero a veces Dios tiene que hacer cosas difíciles, duras, para que nosotros le creamos. Yo no sé usted, pero yo creo que es muy parecido a mí. Estamos luchando con nuestra incredulidad, queriendo tener más fe, queriendo confiar más en Dios. Amén. Y una de mis oraciones es eso: que Dios me ayude a creer, a confiar más en Él. Porque es todo lo que necesito. Porque sé que la fe, hermanos, me va a mover a que hable cuando debo de hablar, y a que calle cuando debo de callar, y a que hable lo correcto y a que haga lo correcto, porque tengo fe. Y si tengo fe, tengo temor de Dios porque le conozco. Y entonces mi testimonio, mi manera de vivir, de actuar, hermanos, va a ser correcta delante de Dios. Y eso es todo lo que me está pidiendo Dios: que yo crea en Él, en los días buenos y en los días malos. Y Él hace todas las señales, hermanos, que ha hecho y las que va a hacer para que usted y yo creamos en Él. Por amor, Él obra para que usted crea en Él. Y nos lo habla y nos lo dice de mil maneras, que si creo en Él, dice que si yo tengo fe en Él, creo en Él, aunque sea como un granito de mostaza, le voy a decir a este monte: quítate y échate al fondo de la mar, y dice, y se hará. Entonces, hermanos, a veces, como lo que le predicaba el viernes, estaban asustados. Ahora les digo, hermano, no, lo único que necesita es fe. Por eso está flaqueando, por eso a veces no quiere caminar, por eso a veces anda desanimado, por eso a veces le anda ganando la carne. No le eche la culpa a nadie más. A nadie, nadie es culpable. Nadie, así como le digo, nadie es culpable. La única culpa es que le falta fe. Si tuviera más fe, vencería todo eso que viene, todo. Y lo que va a venir. Gloria a Dios.
Fíjese lo que, vaya conmigo al capítulo 10 de San Juan. Quiero parar a tiempo, pero quiero que se queden con este mensaje en su mente y no estén pensando en otra cosa ni justificándose. Es solo creer. Capítulo 10 de San Juan. ¿Está ahí? Vaya conmigo a la plática que tiene él con los judíos. Dice, los judíos rechazan a Jesús. Amén. San Juan 10:22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho. El problema es que no crees. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero el problema es que vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como también se los he dicho. Por eso no creen. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y ahí es donde me gusta ese verso, hermano. Ese y el otro. Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué? Y no perecerán jamás. Ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Así que no tenemos excusa de decir es que pasó esto y que pasó lo otro, hermano. Nadie, dijo el Señor Jesucristo, nadie puede arrebatar a las ovejas de mi mano. Nosotros, hermanos, cuando nos entregamos a Él, Él tiene cuidado de nosotros y nos tiene en el hueco de su mano. Y Él es el Todopoderoso y me dice su palabra que a mí nadie ni nada me puede arrebatar de ese hueco de su mano. A menos que nadie me arrebate y que yo me salga. Pero de que alguien me va a arrebatar de ahí, nadie me puede arrebatar de ahí. Venga quien venga, dígame lo que me diga, hágame lo que me haga, de la mano de mi Padre no me puede sacar. El único soy yo que me quiera salir. Pero no hay nada ni nadie. Como dijo San Juan, nada nos puede separar del amor de Dios. Ahora fíjese el otro verso que sigue. Amén. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted que hay alguien más fuerte que Dios y más poderoso que Dios? Y a mí me dice Él que Él es el más poderoso y que nadie nos puede arrebatar de su mano. No hay alguien más poderoso que Él, y Él dice, nadie las va a arrebatar de mi mano. Entonces, ¿por qué andamos batallando? ¿Por qué tantos que se caen y van para atrás? Si Él es el Todopoderoso y el plan es de Él y estamos en el hueco de su mano y nada ni nadie nos puede arrebatar del hueco de su mano. Él nos lo dice de una y mil maneras, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree no se pierda,
No se va a perder, ya creyó en Él. Siga creyendo. Pero cuando Él le diga una cosa, hágala. Cuando Él lo invite a hacer esto, hágalo. Cuando Él le diga no haga eso, hágalo. Si no, no es cierto que está creyendo en Él. Pero cuando nosotros dejamos de creer en Él, hermanos, y queremos salvarnos con nuestra propia inteligencia, con nuestras propias fuerzas, y le ponemos nosotros, hermanos, calidad y cantidad a lo demás, y nosotros calificamos lo bueno y lo malo, y dejamos de calificar y de ver quién es Él. Dice San Pedro, cuando habla del bautismo en el capítulo 3, la primera carta de San Pedro, que así como en el arca fueron salvas 8 personas por agua, que así como en esa arca, hermanos, ahora el bautismo que a eso corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Amén. La invitación de Dios en esa arca, hermanos, se hizo. Los que creyeron se metieron. ¿Cierto? Todos los demás perecieron. Ahí lo pone el ejemplo San Pedro. Ahora usted dígame, ¿cuántos de los que sí creyeron y se metieron fueron salvos? ¿Cuántos? ¿Verdad que sí fueron todos los que entraron fueron salvos? ¿Cuántos se perdieron? Hermano, ni de los animales que entraron se perdió ni uno solo. Lea usted la Biblia y encuentre a ver cuántos de los que entraron en el arca se perdieron. Ninguno, ¿verdad que no? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si a la mitad del camino se desesperan y dicen yo me salgo, me voy nadando? Hasta yo hubiera llegado. ¿Por qué no se salieron, hermanos? Tanto tiempo que duró eso ahí. Porque creyeron en Dios, confiaron en Dios y esperaron en Dios. Hermano, no importa qué tan dura, qué tan larga que se te esté haciendo el problema, lo que tengas, ¿crees en Dios? Por eso el Señor Jesucristo muchas veces dijo eso, le dijo a sus discípulos, ¿crees en Dios? Cree también en mí. Es todo lo que tienes que creer, es lo que Él te dice. Él dijo que va a venir por nosotros, hermano, créalo y Él va a venir. Vivimos por esa fe y por esa fe andamos. Díganlo lo que nos digan, nosotros lo creemos. Que nos digan que estamos locos, que nos digan lo que quieran, hermanos, nosotros lo creemos. San Marcos, San Marcos capítulo 9. Amén. Voy a leer el verso 20 en adelante. San Marcos 9, 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
Hermano, eso nos lo repite y nos lo repite nuestro Dios. Si puedes ayudarnos, Él nos revuelve la pregunta y nos dice, si tú puedes creer, porque yo sí puedo ayudarte. La pregunta es si tú puedes creer. Dice, porque para el que cree, todo le es posible. Y el hombre dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero luego dice, ayuda mi incredulidad. Yo no sé cuántas veces le ha dicho usted eso a Dios. Ayuda mi incredulidad, porque eso es lo que me estorba. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Al que cree, todo le es posible. Llega un momento, hermanos, en que usted ya no pudo, pero creyó en Dios. Y San Pablo, hermano, se gozaba en eso, decía, cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Cuando ya no puedo yo, entonces es cuando soy más fuerte. Porque ya no soy yo, porque creí en Él. Porque hay fuegos que usted no va a poder apagar solo, hay aguas que usted no va a poder secar solo, pero Él dice, cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, yo voy a estar contigo. Y cuando pases por las aguas, tampoco te van a ahogar, no te van a inundar, porque a mis ojos fuiste de gran estima, porque creíste en mí. Ay, es que es difícil ser cristiano y es difícil eso. No, es difícil creer en Dios. Cree en Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a dejarle este tiempo, buen tiempo a las hermanas. Yo creo que el mensaje se logró. No son las serpientes el problema, hermanos. Todos los días vienen serpientes queriendo acabar con nosotros, queriendo matarnos, queriendo envenenarnos. Todos los días vienen serpientes queriendo envenenarnos, hermano. El problema no son las serpientes. Hay uno más poderoso allá arriba que dice, voltea para acá y la serpiente no te puede matar. Ni te preocupes por ella. Señor Jesús, usted es el Todopoderoso. Y no hay nada ni nadie, mi Dios, que pueda arrancarnos de su mano. Solamente, mi Dios, ayúdenos a creer. Porque al que cree, en usted, claro, en su palabra, todo le es posible. Gracias por esta enseñanza, mi Dios. Gracias por los que estamos aquí reunidos. Bendiga, mi Dios, a aquellos que no pudieron, a los que andamos un poco enfermos, a los que se quedaron por enfermedad, mi Dios, su misericordia obre allí y los sane. En este momento, en el nombre de Jesús. Amén.